Esta sería la última clase de lo que hemos previsto en relación a lo que es tentativa. Aquí estamos hablando específicamente, o vamos a hablar específicamente de la penalidad de la tentativa y el delito imposible en el Código Penal argentino. Un poco es uno de los artículos que mayores discusiones ha traído. Como sabemos, la penalidad de la tentativa y el delito imposible en nuestro código está regulado en el artículo 44 del Código Penal. En relación a la tentativa se establece una pena para lo que son las penas perpetuas y una forma distinta para lo que son las penas temporales, y luego se establecen penalidades decrecientes para el delito imposible. Nuestro código regula una pena obligatoriamente menor que debe imponer el juez de la tentativa en relación al delito consumado, lo que también muestra una posición más objetivista que toma el legislador nacional. En el artículo 44, del párrafo primero al tercero, se establece una pena obligatoriamente menor para el juez en relación de la tentativa en relación al delito consumado, tanto en relación a las penas fijas, indivisibles, como a las penas no fijas, divisibles o también conocidas como temporales. Otros códigos, como el Código Español o el Código Alemán, establecen una pena facultativamente menor que puede imponer el juez. Es decir, no necesariamente el juez tiene que rebajar la pena en relación de la tentativa en relación al delito consumado, y esto se basa en distintos fundamentos de punibilidad que establecen para la tentativa. En relación a las penas perpetuas, nuestro código establece una disminución de la tentativa. En relación a las penas privativas de la libertad, esto no trae mayores problemas interpretativos porque el artículo 44, en los párrafos 2 y 3, dispone una reducción. Así, en la reclusión la pena se reduce de 15 a 20 años, es decir, de la reclusión perpetua, si fue el hecho que quedó en tentativa, se reduce de 15 a 20 años. En el caso de la prisión, la pena se reduce a 10 a 15 años. El código no habla en relación a la inhabilitación perpetua, y esto trae algunas situaciones críticas o inconvenientes. Como el código no establece la reducción, habría que generar una interpretación. Esta interpretación puede ir en distintos sentidos. Para algunos autores, por ejemplo Ricardo Núñez, no hay que hacer ninguna reducción en caso de la tentativa, en caso de que el delito haya quedado tentativo y la pena impuesta haya sido de inhabilitación perpetua. ¿Por qué dice Núñez? Porque cuando el legislador quiso contemplar en la parte general la inhabilitación o alguna cuestión relacionada con la pena de inhabilitación, lo hizo expresamente. Por ejemplo, en la prescripción de la acción, en el artículo 62. Pero no lo hizo en los casos que no quiso hacerlo, por ejemplo, en la prescripción de la pena, en el artículo 65. Directamente allí no la trató a la prescripción de la pena de inhabilitación. Bajo esta interpretación, habría que excluir, conforme Núñez, la reducción para la inhabilitación como pena, cuando es pena perpetua, porque no hay una referencia expresa. Otros autores dicen que hay que interpretar y hay que hacer una interpretación in bonam parte. De la Rúa dice que siguiendo el artículo 44 y tomando la más grave, que es la reclusión, porque aquí estamos hablando de la inhabilitación más grave, que es la inhabilitación absoluta, habría que reducir la pena de inhabilitación absoluta perpetua, cuando aparece como perpetua, de 15 a 20 años. Zaffaroni, en cambio, dice que hay que tomar para la reducción la pena de la prisión, la reducción de la prisión perpetua, es decir, que en la inhabilitación absoluta, cuando el delito quedó en tentativa, tendría una reducción que iría de 10 a 15 años. En relación a las penas divisibles, aquí sí se entran en situaciones más críticas, interpretativas más críticas, problemas insalvables interpretativos, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a tal punto que Eusebio Gómez dice que este es un problema insoluble, que no tiene solución. Dos problemas se sitúan en el artículo 44, primer párrafo. ¿Cuál es el proceso a seguir para disminuir? Si es abstracto o concreto.
Y si se utiliza el proceso abstracto que se utiliza la mayoría, ¿cómo se formula la reducción? El procedimiento concreto, que es el seguido por la doctrina más tradicional, que surge desde las primeras versiones del código, hablamos de Ramos, de Moreno, de Joffre, modernamente Soler. Estos autores parten de una interpretación literal del código y también histórica, porque utilizan los antecedentes legislativos. Dicen que aquí el juez debe establecer la pena como si el sujeto hubiese cometido el delito, es decir, si hubiera consumado el delito. Y luego fija la pena correspondiente a la tentativa, es decir, hace la reducción de la pena correspondiente a la tentativa. Hace un procedimiento hipotético, que es establecer la pena para el delito consumado, y de allí hace la rebaja concreta. Este procedimiento no es necesario que el juez lo ponga en la sentencia. Una vez que tiene la pena, por ejemplo en el robo, que tiene de 1 año a 6 años en el 164, establece una penalidad que puede ser para el delito consumado 1 año y 6 meses. De allí establece la reducción a la mitad, que nos queda 9 meses, y quita 1/3, que nos queda 1 año. Entonces la penalidad a imponer al juez le queda dentro del margen de 9 meses a 1 año. Esto la pena la impone conforme el mayor o menor grado de desarrollo y la mayor o menor probabilidad o posibilidad de perjuicio. Esta es una de las posiciones que hoy ha perdido andamiaje. Vázquez y Subieta daba una variante aislada a esta reducción, diciendo que la reducción era la mitad del max, se reducía a la mitad y del máximo, y se quitaban 2/3. Por lo que la pena, conforme esta interpretación de Vázquez y Subieta, en el caso del procedimiento concreto nos quedaba de 9 meses a 6 meses. Esta es una posición sumamente aislada. No tiene mayor trascendencia ni mayor puntualización. Esta posición es criticada porque se dice que es cierto que el legislador toma el delito consumado, parte del delito consumado para la tentativa, pero esto no implica que debe fijarse una pena hipotética sobre algo que no existe. Es decir, se lo manda al juez a que establezca o fije una pena sobre algo que efectivamente no existe, para luego hacer una reducción. Esto es bastante crítico. La ley es cierto que habla en condicional, habla de la pena que corresponde al delito cuya tentativa se castiga, pero esto no quiere decir de que se tenga que recurrir a un procedimiento hipotético tan genérico. Es cierto también que el Código Penal siempre se vincula a hipótesis futuras, por eso esta posición del procedimiento en concreto es criticada. Tampoco se puede, obviamente, imaginar lo que no ocurrió y fijar una pena que no está dada, porque cómo establecer las circunstancias de los artículos 40 y 41. Y también, finalmente, después nos deja la posibilidad de establecer el procedimiento, es decir, es bastante crítico. La segunda postura, la del procedimiento abstracto, es la que más tiene hoy crédito. El problema que genera es cómo se formula la reducción, porque el código habla de 1/3, se reducirá de 1/3 a la mitad. Entonces aquí las discusiones van a estar centradas en que si se reduce la mitad del mínimo y 1/3 del máximo, o a la inversa. La primera posición es la que entiende que se reduce la mitad del mínimo y 1/3 del máximo. Malagarriga, González Roura, Oderic y gran parte de la jurisprudencia toman esta posición porque dicen que es más favorable a la libertad provisional del imputado, a la excarcelación del imputado, porque al rebajar el mínimo permite la posibilidad de la condena condicional, y esto es más respetuoso del principio de inocencia. Según esta postura, la conclusión a la cual se conduce es que el máximo queda muy alto y el mínimo queda muy reducido, por lo que la escala penal queda en forma bastante amplia. Por ejemplo, en el homicidio, que tiene pena de 8 a 25 años en el artículo 79, la reducción pasa a ser de 4 a 16 años y 8 meses, es decir, queda muy abierta la escala penal. Entonces, esto genera, por ejemplo, una inconsecuencia
importante con la reducción que tiene el homicidio calificado a pena perpetua, porque si es a prisión se reduce de a 15 y si es un homicidio simple queda de 4 años a 16 años y 8 meses, es decir, el máximo es máximo mayor. Algunos autores entienden de que esta inconsecuencia se salva porque también el código habla de la reclusión perpetua y la reducción en la reclusión perpetua, pero esto no tiene nada, no afecta la posición de que está alterando. Si se aplica la pena de prisión perpetua y la reducción por la tentativa, lo estaría afectando. La segunda crítica que se hace es que el código establece las penas desde el mínimo al máximo, y esa es la interpretación que habría que estar tomando. Aquí se altera la interpretación, con esta interpretación forzada se altera la interpretación literal y la interpretación sistemática que nos viene dando el código, que en los delitos y en el mismo artículo 44 y en los delitos de la parte especial va del mínimo al máximo. Consecuentemente, debería tomarse de un tercio a la mitad, reducir un tercio del mínimo y la mitad del máximo. Esta sería la posición opuesta. En tercer lugar, que la libertad provisional es cierto que es un problema, pero que este problema no se soluciona o no debe solucionarse alterando la interpretación del Código Penal para los casos de prisión preventiva, sino hay que tomar efectivamente la situación, si hay o no hay riesgo procesal, y de allí decidir. Por otro lado, la segunda postura, que hoy es la que... hay una segunda postura que dice que hay que reducir 2/3 del mínimo y la mitad del máximo. Esta es una postura también aislada. Ortega la sostiene y la Cámara de La Plata en pleno en 1978 sostuvo esta variante aislada. Se disminuirá de 1/3 a la mitad. Se puede entender de dos maneras: que hay que sacar 1/3 o que hay que sacar 2/3 conforme dice esta teoría. Hoy no es seguida por nadie. La tercera posición, que es la que mayor crédito tiene, que la reducción opera de 1/3 del mínimo y la mitad del máximo. Núñez, Jiménez de Azúa, Zaffaroni, Tenal Lomas y la mayor parte de la jurisprudencia se orienta en este sentido. Esto se orienta desde la interpretación sistemática y la literal. Como dijimos antes, el código en la parte especial establece las penalidades del mínimo al máximo. La interpretación literal e histórica nos lleva a eso. Y por otra parte es más restrictiva, si bien es más restrictiva en relación a los máximos, es menos restrictiva en relación a los mínimos. Por tanto, parecería que es la posición que ha querido seguir el legislador. En la pena de multa no tenemos problema porque la reducción opera de 1/3 a la mitad según la posición que tomemos. Y finalmente lo que tenemos es el llamado delito imposible, la penalidad para el delito imposible, que está prevista en el cuarto párrafo del artículo 44, que establece a su vez varias reducciones. Dice que la primera reducción opera a la mitad. La discusión aquí es si la reducción opera a la mitad sobre la base del delito consumado o del delito tentado. Parece razonable que si hablamos de delito imposible, en el cual existió o no existió menor peligro al bien jurídico, la reducción tenga que ser a la mitad de la pena de la tentativa. Es decir, conforme primero hacemos la reducción de la tentativa y luego se reduciría a la mitad la primera reducción que establece. La segunda reducción que establece en relación al delito imposible es que es al mínimo legal de la especie de pena de que se trate. No del delito, porque si no, no tendría sentido. De la especie de pena que se trate. Al mínimo de la pena de multa, al mínimo de la pena de prisión. Aquí estaría la segunda reducción. Y la última reducción es que se puede eximir de pena de acuerdo al grado de peligrosidad revelado por el autor. Aquí el legislador establece entonces un orden decreciente para establecer las penalidades del delito imposible, partiendo de la base de lo que es el delito tentado y estableciendo 3 escalas de reducción, llegando incluso a la exhibición de pena conforme al grado de peligrosidad del autor, situación que es una de las más críticas.